En este video haré un breve resumen acerca del tema de máquinas térmicas, así como algunas estrategias para resolver problemas que involucren máquinas térmicas. Una explicación muy general acerca de una máquina térmica sería que es un dispositivo que básicamente lo que hace es extraer calor de un foco caliente y su objetivo es transformar la mayor cantidad que se pueda de ese calor en trabajo mecánico, en trabajo útil. Eh, no se puede transformar todo el calor que se absorbe en trabajo mecánico porque eso viola la segunda ley de la termodinámica. Siempre hay un calor que se libera, que se desperdicia. Por lo tanto, ninguna máquina térmica es 100% eficiente. Para calcular la eficiencia de una máquina térmica, lo que tenemos que hacer es eh, dividir el trabajo, el trabajo neto que nos ha proporcionado esta máquina entre el calor total absorbido. Es decir, la eficiencia nos está diciendo qué fracción, qué parte del calor que ha absorbido la máquina es transformado en trabajo. Ahora, las máquinas térmicas utilizan una sustancia de trabajo. Esta sustancia de trabajo es la que va a absorber el calor y lo va a emitir y va a ejercer el trabajo. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire y combustible. En una turbina de vapor, la sustancia de trabajo es el agua. En, en los problemas que vamos a ver acerca de máquinas térmicas, pues, la sustancia de trabajo van a ser gases ideales. Sí, eso va a simplificar bastante los problemas. El tipo de máquina térmica más sencillo para estudiar son las máquinas térmicas que realizan procesos cíclicos. ¿Qué es un proceso cíclico? Por ejemplo, acá tengo un diagrama eh, volumen-presión en el que vemos que tenemos varios estados, los estados A, B, C, D, son estados por los que pasa la sustancia de trabajo a través de diferentes procesos. Pero siempre la sustancia de trabajo regresa al mismo estado con el que partió. Por ejemplo, si partió en el estado A, luego se va al estado B, C, D y luego regresa al mismo estado. Es un proceso cíclico. Ahora, para calcular la eficiencia de una máquina térmica, como os había mencionado antes, tenemos que dividir el trabajo total, el trabajo neto en un ciclo realizado por la sustancia de trabajo entre el calor total absorbido. Ahora, hay otra forma de escribir esta expresión si es que utilizamos la primera ley de la termodinámica al ciclo. O sea, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica a un ciclo de la máquina térmica. Entonces, planteo la variación de energía interna de la sustancia de trabajo en el ciclo es igual al calor neto en el ciclo menos el trabajo neto realizado por la sustancia en el ciclo. Ahora, la variación de energía interna en un proceso cíclico sería cero. ¿Por qué? Porque la energía interna es una función de estado y las funciones de estado solo dependen del punto inicial y del punto final. Pero como es un proceso cíclico, estamos regresando al mismo punto en el que partimos. Por lo tanto, la variación sería cero porque hemos regresado al mismo punto. Entonces la variación de la energía interna, por ser una función de estado y por ser el proceso cíclico, es cero. Por lo que si esto es cero, entonces nos queda que el trabajo en el ciclo es igual al calor neto transferido en el ciclo. Pero, ¿qué es el calor neto transferido en el ciclo? Bueno, pues sería la suma del calor que se absorbe más el calor que se libera. O sea,
QH más QC. Eh, bueno, le pongo más, en algunos libros le ponen menos porque según la convención de signos, todo calor que la sustancia de trabajo absorbe es positivo y todo calor que emite es negativo. Y por definición estamos diciendo que el QH es el calor que absorbe, por lo tanto esto es positivo, y el QC es el calor que se libera, entonces es negativo. Pero este signo yo le pongo más porque esta es una variable, son variables, ¿no? Y las variables, o sea, los signos de las variables están contenidos dentro de las variables, por decirlo así. Si tú quieres especificar, si tú sabes ya que esto va a ser negativo y lo quieres poner como menos, tienes que usar el valor absoluto. ¿Sí? Así me aseguro de que esto de acá es positivo y yo ya estoy colocando el signo menos acá. Entonces me aseguro que esto es positivo. Es decir, el trabajo en el ciclo estamos diciendo que es el calor neto en el ciclo, que sería QH más QC. Y estas son variables, tienen su signo, pero por la convención general que se usa, QH es positivo y QC es negativo. Entonces, si distribuyo esto, me quedaría 1 más QC entre QH. Pero como yo sé que QC es negativo, yo le puedo poner el menos acá y ponerle valor absoluto al QC. Y bueno, el QH es positivo, pero no pasa nada si le ponemos valor absoluto. Entonces, la fórmula de la eficiencia quedaría así: 1 menos el calor liberado entre el calor absorbido. Bien, entonces los problemas en los que nos pidan calcular la eficiencia de una máquina térmica se reducen a eh, determinar cuánto calor se ha absorbido en el ciclo y cuánto calor se ha emitido en el ciclo. Con esto ya tendríamos la eficiencia. Entonces, por ejemplo, si nos dan un ciclo termodinámico de ese tipo, nosotros lo primero que tenemos, y nos piden la eficiencia, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer sería determinar cuánto calor se libera y cuánto calor se absorbe. Ahora, tengo que fijarme en cada proceso y ver en cada proceso cuánto calor se libera o se emite. Entonces, hay que saber eh, determinar en qué procesos se libera y en qué procesos se emite calor. Por ejemplo, imaginemos que empezamos en el estado A. Del estado A nos vamos al estado B mediante esta isocórica, ¿sí? Isocórica porque mantiene el volumen constante. Yo me doy cuenta que de A a B el volumen es constante, pero la presión está aumentando. Si la presión aumenta, quiere decir que la temperatura aumenta. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la ecuación de los gases ideales. Si el volumen es constante y la presión aumenta, entonces la temperatura tiene que aumentar para que la relación se siga cumpliendo. Entonces, yo sé que de A a B la temperatura ha aumentado. Ya. Y con eso, ¿cómo determino si acá se ha absorbido o se ha emitido calor? Bueno, el calor, el calor para procesos isocóricos y procesos isobáricos se calcula como el número de moles por la capacidad calorífica molar por el delta de temperatura. ¿Sí? Dependiendo de si es un proceso isobárico, si es isobárico sería Cp y si fuera isocórico sería Cb. ¿No? Pero en general esta es la fórmula para hallar la cantidad de calor en un proceso o bien isobárico o bien isocórico. Esta fórmula solo sirve para estos dos tipos de procesos. Entonces, en este caso, viendo la ecuación del calor, yo veo que el signo del calor va a depender solamente del signo que tenga esta delta de temperatura, porque el número de moles siempre es positivo, la capacidad calorífica es un valor constante positivo, pero el delta de temperatura
el signo depende de si es que la temperatura está aumentando o si la está disminuyendo. De A a B, la temperatura está aumentando porque la presión está aumentando. Por lo tanto, este delta de temperatura es positivo, ¿sí? Está aumentando. Eso quiere decir que el calor es positivo. Y si es positivo, quiere decir que se está absorbiendo calor. Entonces, en este proceso se está absorbiendo calor. Entonces, podríamos poner que aquí está entrando calor al sistema. Le puedo poner QH. Entonces, en este proceso de A a B se está absorbiendo calor, ¿sí? Ahora, de B a C es un proceso isotérmico, es decir, que la temperatura no varía. En ese caso, ¿cómo se calcula el calor? Ya no se puede calcular con esta fórmula porque no es un proceso ni isobárico ni isocórico, es un proceso isotérmico. Entonces, para procesos isotérmicos tendría que usar la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica me dice que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Recordar que la variación de la energía interna solo depende de la temperatura. Si la temperatura no está variando, porque es una isoterma, entonces la energía interna no va a variar. Para el proceso de B a C, la energía interna es cero. La variación de energía interna es cero. Por lo tanto, acá me queda que el calor es igual al trabajo. Ojo, solo para este proceso de B a C. Entonces, el calor, acá como se calcula como el trabajo que realiza el gas o la sustancia de trabajo en ese proceso. Si yo me doy cuenta, la dirección de este proceso es hacia la derecha, es decir, que el gas se está expandiendo porque el volumen está aumentando. Si el gas se expande, quiere decir que realiza trabajo y realiza trabajo positivo según la convención de signos. ¿Sí? Cada vez que el gas se expanda, quiere decir que el gas está realizando trabajo y por ende es un trabajo positivo. ¿Cómo se calcula ese trabajo? Bueno, sería el área bajo esta curva, sería toda esta área, ¿no? Que bueno, eh, la fórmula es nRT logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. El volumen final es volumen C, para este caso es particular, y el volumen inicial sería el volumen A, ¿no? Pero en general es volumen final entre volumen inicial. Entonces el calor se calcula de esta forma para procesos isotérmicos. Luego, lo que a mí me interesa es si en este proceso de B a C se está absorbiendo o se está emitiendo calor. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el signo nada más, por el signo del calor. Entonces yo sé que el calor de B a C es nRT, que son estas tres cantidades, son positivas. Y el logaritmo natural depende, ¿no? Depende del argumento. Si el argumento es mayor que 1, el logaritmo natural es positivo. Y si el argumento es mayor que 0 pero menor que 1, el logaritmo es negativo. Entonces el argumento sería BC entre BA. O sea, el volumen final entre el volumen inicial. Pero el volumen final es mayor que el volumen inicial. Entonces el argumento es mayor que 1. Por lo tanto, el logaritmo natural es positivo. Y eso quiere decir que entonces que Q es positivo. Y si Q es positivo, se está absorbiendo calor. Entonces, en una isoterma, o en un proceso isotérmico de expansión, se está absorbiendo calor también. Entonces voy a llamarle QH'. ¿Sí? Entonces tenemos ya dos procesos en los cuales se está absorbiendo calor. Luego, del estado C al estado D tengo una adiabática. En un proceso adiabático no hay transferencia de calor, entonces acá el calor es cero. Acá no hay ni emisión ni absorción de calor. Entonces acá no me preocupo por las adiabáticas, no hay emisión, no hay transferencia alguna de calor. Y me quedaría simplemente el proceso de DAA, que es una compresión isobárica. ¿Sí? Compresión porque está disminuyendo el volumen de BD a BA y isobárica porque la presión es constante.
En este caso, eh, como es isobárico, porque es presión constante, entonces la fórmula del calor es esta. Y otra vez depende de la variación de temperatura. Entonces simplemente tengo que determinar si la temperatura acá de D a aumenta o disminuye. Bueno, de nuevo por la ecuación de los gases ideales, la presión es constante, ¿sí? Ahora la presión es constante, pero el volumen está disminuyendo. O sea, el volumen acá estaría disminuyendo. Por lo tanto, si el volumen acá está disminuyendo, la temperatura tiene que disminuir acá para que la relación se mantenga. ¿Sí? Entonces, de D a la temperatura disminuye. Si la temperatura disminuye, esto es negativo y Q es negativo. Y si Q es negativo, se está emitiendo calor. Entonces, esto sería QC. Entonces, este sería digamos, los pasos que tenemos que seguir para hallar la eficiencia de una máquina térmica. Ir proceso por proceso y ver si en ese proceso se absorbe o se libera calor. Luego que tenemos eso, procedemos a calcular el calor, cada uno de estos calores, y luego lo reemplazamos en la fórmula de la eficiencia y tendríamos lo que nos piden, ¿no? Que es la eficiencia de la máquina térmica.